aceptado esta invitación a esta charla sobre los diferentes documentos que debemos manejar en un proceso de exportación. Valga aclarar que es como de una exportación pues, en condiciones generales, porque como sabemos, dependiendo del producto, del país de destino, pues obviamente se van a necesitar documentos adicionales. Listo. Entonces, como les indiqué en el chat, si van teniendo alguna duda, la van haciendo, que Jennifer va a estar pendiente de ir dándome a conocer pues como las inquietudes que puedan tener. Entonces vamos empezando para premiar, pues como siempre, a los más puntuales. Bueno, ya ven pues mi pantalla, ya ven la presentación y me escuchan bien. Bueno, como les dije, esa es como una charla para determinar qué documentos debemos manejar en un proceso de exportación tradicional y cuál es su importancia y de qué manera los debemos hacer de la mejor manera para evitar como contratiempos, ¿cierto? Entonces, como les dije, vamos a mirar los documentos que se necesitan antes, durante y después de una exportación. Cómo evitar de pronto los errores como más comunes que se nos presentan en el día a día, que uno ve normalmente pues cuando está haciendo como sus exportaciones o acompañando directamente a los clientes, ¿cierto? Y ya vamos a mirar esto. Para de pronto los que no me conocen, no es primera vez que asisten a una de mis charlas, yo soy Alexandra Meneses, soy administradora de negocios internacionales con alrededor de 23 años de experiencia en el área pues de comercio exterior. Trabajé pues mis primeros pinitos fue de la mano de ProExport en ese entonces, acompañando a empresas en sus procesos de exportación. Posteriormente trabajé en diferentes empresas del sector textil confección y posteriormente me independicé, tuve una comercializadora, una empresa de una línea, con una línea de ropa interior femenina enfocada 100% al mercado internacional. He sido docente de instituciones como Escolme. Actualmente soy consultora de diferentes empresas de diferentes sectores, del sector de confección, de alimentos, etcétera. Actualmente, como les indiqué, soy consultora y además facilitadora de la Cámara de Comercio del Oriente. También, pues como me gusta mucho como la parte de la docencia, he creado varias charlas que dicto a mis diferentes clientes y pues ya los que me siguen saben que en mis redes sociales pues publico siempre contenido valioso, pues como ustedes saben, pues me gusta mucho llevar como toda esa teoría que de pronto nos abruma tanto a la práctica y al día a día, ¿cierto? Entonces, para que soy, digamos, una como más operativa en ese sentido. Bueno, ya entremos pues como en materia. ¿Qué pasa entonces cuando no tienes la documentación correcta? Pues obviamente pueden haber multas y sanciones, pérdidas de cliente, porque obviamente si hacemos mala la documentación, pues obviamente posiblemente puede retrasar nuestros procesos de exportación, pérdidas de vuelo o de reservas en buque, perdiendo pues obviamente nuestro cliente, o que de pronto con una información errada que le cause algún tipo de sanción a mi cliente en el país de destino, o muchas veces información inexacta. Entonces el cliente al momento de nacionalizar, pues obviamente va a obtener algún tipo de percance. Como indiqué, retrasos en aduanas, sobrecostos, porque obviamente el hecho que uno ya haga su despacho, por ejemplo, aéreo o marítimo, y que por un error en la documentación se nos quede nuestra mercancía en puerto o aeropuerto, sabemos pues los que ya exportan, sabemos que cualquier día pues o de bodegaje es sumamente costoso, ¿cierto? Entonces, obviamente vamos a tener sobrecostos. Y obviamente, por eso es importante conocer los documentos claves. No sé de pronto si alguien quiera compartir, me van diciendo, no sé, en el chat y Jennifer nos va leyendo de qué sectores o a qué sectores pertenecen ustedes.
Bueno, continuemos. Entonces, digamos, yo lo tengo como tres momentos en cuanto a la documentación, que es antes de exportar, durante la exportación como tal y posterior a la exportación. Obviamente hay documentos que van a estar en cabeza mía como exportador, otros que son a través de los aliados como son las agencias de aduana, las agencias de carga y obviamente pues, el banco comercial con el que yo trabaje o mi banco intermediario, ¿cierto? Entonces son básicamente como esos tres momentos en los cuales yo debo estar pendiente o hacer algún tipo de documentación. Como les indiqué, hoy vamos a hablar solamente de los documentos, no vamos a profundizar en trámites, ¿cierto? Bueno, entonces aquí podemos ver que obviamente debemos hablar de un RUT, registro de Cámara de Comercio. Obviamente aquí, como les indiqué desde el principio, vamos a hacerlo pues como en la parte como más operativa, ¿cierto? Porque se supone que cuando uno va a empezar su proceso de exportación, de pronto pueden haber dos escenarios. Que yo esté aquí tranquila con mi mercado nacional y que de pronto por alguna razón me tenga un negocio en el exterior, entonces ahí tengo que empezar a hacer una adecuación al interior de mi empresa, con el personal, con lo que tengo para poder responder a este requerimiento. O puede ser que dentro de mi empresa yo tenga dentro de mi plan de trabajo o mi plan de negocio que voy a exportar. Entonces normalmente uno empieza con un plan exportador donde uno analiza más a profundidad. Como digo yo qué tengo, qué puedo ofrecer y en dónde lo puedo ofrecer. Entonces ahí uno hace pues obviamente un análisis estratégico de con qué personal cuento, con qué capital cuento en caso que tenga que obviamente hacer ajustes a mi producto dependiendo del país de destino y obviamente mis procesos de producción y todos los procesos al interior de mi empresa los tengo que ajustar. Ya determino si tengo mi propio departamento de comercio exterior o si manejo algunas operaciones de manera eh, a través de terceros, ¿cierto? Entonces ya cuando uno ya tiene ese plan exportador, pues obviamente ya sabe, digamos, a qué mercado le va a apuntar y todos sus esfuerzos se enfocan pues a ese mercado. No queriendo decir esto, pues que si me resulta un cliente en determinado país, pues si yo estoy en condiciones, lo puede aprovechar, ¿cierto? Aquí cuando de pronto nos resulta un cliente del exterior, de pronto si no estamos preparados es mejor decir que no y no tomar el cliente a la carrera sin estar preparados, porque obviamente de pronto sería mucho más arriesgado para la empresa, tener sobrecostos, pérdida del cliente, porque no estábamos preparados. Y muchas veces desconocemos toda la normatividad del comercio exterior, ¿cierto? Entonces eso es como la parte, como digamos, de alguna manera estratégica dentro de un proceso de exportación, ¿cierto? Aquí vamos a hablar, listo, ya, o tenemos el cliente o hicimos pues como el estudio. Nuevamente me excuso, creo que casi siempre que hoy estas salas estoy con problemas de garganta, entonces le agradezco que me tengan un poquito de paciencia. Entonces, como les indiqué, tenemos entonces tres momentos, antes de exportar, durante la exportación y después de la exportación. Entonces, ya para empezar y mostrar como toda la documentación. Vamos a tener unos documentos claves. ¿Con cuál empezamos? Básicamente con el RUT actualizado. Sabemos que una persona natural puede exportar siempre y cuando tenga el RUT como usuario aduanero. Aquí les traigo pues como un ejemplo de cómo debe ser un RUT actualizado. ¿Por dónde le doy? Ay, perdón que dejé de compartir. Sí, Jennifer, cuéntame si hay alguna inquietud. Profe, hola. Por aquí Santiago nos pregunta sobre el sector agrícola, específicamente en temas de exportación vegetales frescos y aromáticas. Listo. Digamos, en ese tipo de productos, adicional, pues como a los documentos que vamos a ver, pues obviamente uno tiene que estar muy preparado. Si son verduras frescas, pues obviamente tiene que tener un gran aliado en la parte del transporte internacional que me garantice la temperatura y un correcto manejo, obviamente, de mi producto.
Adicional a eso, pues obviamente sacar los respectivos permisos. Por ejemplo, si son plantas aromáticas y, ay, perdón un momento. Como le indicaba, si son hierbas naturales o productos frescos, pues obviamente tengo que hacer mis trámites de registro de suelos y de terrenos ante el ICA y obviamente pedir mis vistos buenos ante el ICA para poder sacar mi producto. De igual manera, yo tengo que validar en el país de destino si simplemente con ese registro ICA es suficiente o debo cumplir como con otros requisitos. Acá el tema más importante, adicional a lo que vamos a ver, obviamente es la cadena logística que yo debo utilizar, que debo tener muy buenos aliados para que me conserven la cadena de frío y todo esto. Y adicional, los permisos que necesito acá en Colombia para sacar mi producto y qué otros permisos necesito en el país de destino. Listo. Hay otra pregunta de pronto. No, profe, no tenemos preguntas todavía. Bueno, continuemos entonces. Listo, entonces como les indiqué, tenemos entonces el RUT, que obviamente debemos estar actualizados como usuario aduanero y como exportador. Acá es muy importante que, adicional pues a esto que es fundamental para exportar, obviamente que la actividad comercial o económica que yo coloque aquí, obviamente coincida con el producto que yo voy a exportar, ya sea que yo misma lo produzca o en caso contrario, si yo solamente lo comercializo, también esa actividad debe ser coherente. De igual manera, toda esta información debe coincidir con el objeto social. Porque, ¿qué sucede? Bueno, actualizamos con usuario aduanero y listo. Y de pronto estamos dedicados a una industria y por aprovechar, digamos, una oportunidad que se nos presenta, vamos a exportar un producto diferente al nuestro y obviamente todo eso, al no tener esto actualizado, ni la Cámara de Comercio nos va a retrasar toda la operación, porque obviamente el agente de aduanas va a parar todo porque va a ver que no cumplimos con los requisitos, pues porque hay que ser muy coherentes con toda la documentación que presentamos, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros somos productores y exportadores y en otras ocasiones solo somos comercializadores y en ambos casos nosotros podemos exportar. ¿Qué sucede? Lo importante es que esta información esté actualizada. Por ejemplo, en RUT, pues sabemos que de pronto es muy fácil o de una manera más rápida se actualiza, pero de pronto en Cámara de Comercio sí puede ser un poquito más demorado. Entonces sí les recomiendo que adicional a lo que siempre decimos, en las charlas que debemos estar como obligado aduanero, aquí en este caso era exportador e importador, también es importante que las actividades comerciales coincidan con el objeto social de mi Cámara de Comercio y que obviamente coincida con el producto que yo voy a exportar. Listo. Este es como un datico muy importante para tener en cuenta. Como les indiqué, las personas naturales o jurídicas podemos exportar. Sin embargo, es importante que adicional al RUT tengamos la Cámara de Comercio. Y obviamente ya después de que tengamos esto, debemos ya tener, nos tenemos que poner a buscar nuestra agente de aduanas y nuestra agente de carga. El agente de aduanas, como les he indicado, es el que nos representa a nosotros como exportadores ante la DIAN, es decir, que hace documentos tales como la SAE, como el DEX, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y el agente de carga es el que nos representa ante el transporte internacional. Es decir, nosotros normalmente, si nosotros tenemos que contratar y pagar el transporte internacional, necesitamos un agente de carga, ¿cierto? Entonces ahí es la diferencia entre agente de aduanas y agente de carga. Bueno, ¿qué les quería comentar? Aquí es importante contactar o conseguir un agente de aduanas con anterioridad. ¿Por qué? Porque los que ya exportamos sabemos que se necesita llenar mucha documentación. Adicional, pues como a los documentos legales de la empresa que son RUT, registro de Cámara de Comercio,
fotocopia de cédula del representante legal, hay que llenar un mandato, la circular 170. Este tipo de agencias piden también referencias bancarias, referencias comerciales, estados financieros. Entonces, miren que son mucha documentación, inclusive obviamente visita de seguridad, se deben enviar también fotografías de nuestra empresa. Entonces, es importante hacer esto con tiempo, porque miren que tenemos que recopilar mucha información. Aquí un datico que es muy importante para que ahorita les quede tarea, validar que su RUT sí esté actualizado con la información actual de su empresa. Muchas veces cambiamos de domicilio y no actualizamos y eso sabemos que da sanción. Entonces es importante que nuestro RUT siempre esté actualizado con la información de nuestro local actual, de nuestro correo y muy importante que ese correo que colocamos, ojalá que lo miremos y verifiquemos ahorita o mañana, que efectivamente sí esté actualizado, porque de pronto empezamos la empresa hace muchos años y teníamos de pronto un correo que ya nadie tiene acceso y muchas veces cuando vamos a hacer trámites como es el de la ventanilla única de comercio exterior, la información la mandan a ese correo. Entonces, como para evitar percances y retrasos, sí les sugiero, por favor, que les quede como tarea de revisar que el RUT esté completamente actualizado. No solo porque da sanción, sino también por organización, como les digo, sobre todo pues en cuanto al correo electrónico. ¿Listo? Aquí hasta aquí alguna duda o podemos continuar. Bueno, entonces continuemos. Como les indiqué, dependiendo del tipo de producto, no todos los sectores ni todos los productos debemos hacer un trámite o un documento adicional, que es validar si mi producto requiere o no visto bueno, ¿cierto? Esto también es muy importante hacerlo con tiempo, que si de pronto yo no tengo el conocimiento, la capacidad, tener la opción de asesorarme muy bien antes de empezar como todo mi proceso de exportación. Normalmente estos vistos buenos los podemos apoyar en nuestra agente de aduanas o hay personas externas que también prestan pues como un excelente servicio en cuanto a vistos buenos. Entonces aquí para resumir, como le indicaba Santiago, entonces si son plantas o productos frescos debe ser con el ICA. Ya si son alimentos procesados, cosméticos o bebidas alcohólicas, en su mayoría son con el INVIMA. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, por aquí nos hacen dos preguntitas. Sí. Rodrigo nos pregunta que cómo hacemos la erradicación de la voz de la policía antinarcóticos, donde debemos incluir exportador e importador de agente de aduanas y carga. Y Santiago también nos pregunta que si siempre es obligatorio tener un agente de aduana o eso solamente se utiliza para la rapidez del producto que se envía. Bueno, en cuanto a la BUSE, ahorita lo vamos a mencionar y de pronto les muestro como por dónde ingresan para hacer el trámite, que hoy no es de trámites, pero yo creo que nos da tiempito para mostrarles por dónde hacemos esta presentación, que como sabemos, antes era presencial, ya al menos es virtual, ¿cierto? Y en cuanto a la otra pregunta, que se me olvidó, ¿cuál es la? Sobre que si es necesario tener un agente de Ah, aduana. sí. Normalmente cuando hacemos exportaciones por puerto o aeropuerto, bueno, cuando vamos a hacer envíos por courier, como sabemos, nosotros podemos hacer envíos por courier cualquier monto. Pueden haber restricciones, obviamente, por peso o volumen, o dependiendo del producto dependiendo de mi producto, que de pronto no sea recomendable, obviamente, enviarlo por courier. En este caso, podemos hacer los envíos sin necesidad de un agente de aduanas. También, digamos, en la mayoría de los casos, si yo ya soy una persona que tengo muy buen manejo de mis operaciones y tengo todo el conocimiento, yo puedo hacer mi DEX directamente como exportador, pero normalmente uno no lo sugiere porque, digamos, como digo yo, pues zapatero a tus zapatos, uno se dedica a producir, a conseguir los clientes y hacer la estructura para exportar, a menos que tenga pues ya un departamento de comercio exterior muy sólido, le podrían hacer también el DEX y actuar directamente nosotros como exportadores, pero realmente como las personas no tienen como muy claro la elaboración del TEX, que es para evitar sanciones, evitar retrasos,
o malos entendidos. En esos casos, pues cuando vamos a hacer exportaciones por puerto a aeropuerto, que sí o sí necesitamos un DEX, que es un documento de exportación, sí se sugiere contactar un agente de aduanas. Listo. Entonces, retomando los vistos buenos, aquí pues obviamente como les indiqué, dependiendo del tipo de producto, yo puedo validar que visto bueno necesito, como les digo, para sacar mi producto acá en Colombia. Ya es importante validar con mi cliente y con el agente aduanal de mi cliente en el exterior que si el visto bueno que yo tengo acá es suficiente o se requiere uno adicional. Por ejemplo, cuando vamos a exportar productos que lleven aquí ICA, por ejemplo, para Estados Unidos, sabemos que adicional al ICA, para poder sacarlo de acá, para que ingrese a Estados Unidos, tiene que tener trámites con la FDA, ¿cierto? Entonces, miren que es muy importante validar. Obviamente, pues ya pues con el acceso tan maravilloso pues al Internet, podemos consultar en páginas oficiales, validar en el país de destino cuáles requisitos necesita mi producto. Sin embargo, yo siempre les digo, o sea, uno sí tiene las herramientas y consulta y hace la tarea, pero uno debe trabajar de la mano del cliente y decir, mire, entonces de acuerdo a lo que yo tengo o a la normatividad, yo despacho de aquí con esto y allá necesitamos sacar X documento. Es muy importante validar porque obviamente uno interpreta la norma diferente o como vemos la norma es muy cambiante, entonces para evitar retrasos, ¿cierto? Entonces uno cómo sabe si mi producto necesita algún visto bueno. Podemos obviamente ingresar a la página de la DIAN a validar. También lo podemos hacer apoyados de nuestro agente de aduanas o si no en esta página de Mincomercio. Aquí colocamos nuestra partida arancelaria a 10 dígitos y ya nos va a indicar si requiere o no algún tipo de visto bueno. No sé si de pronto alguien tenga alguna partida arancelaria a la mano y nos la quiera compartir o ya yo pongo pues como alguna que tengamos. Bueno, de aquí la verdad pues no me acuerdo. Sí, cuéntenme. Profe, por aquí Jamie nos comparte una partida. ¿Cuál? 610822 4 ceros. Bueno, para esa no se necesita, pero gracias por tu aporte. Gracias por haber asistido, Jamie. ¿Qué sucede? Aquí estamos viendo el visto bueno para exportar, ¿cierto? Como este es un panty, entonces vemos que para exportar lo exportamos normal, ¿cierto? Sin embargo, para yo poderlo importar, sí necesitamos una descripción mínima y que cumpla con la norma de etiquetado, ¿cierto? Entonces aquí uno va mirando qué necesita, ¿cierto? Aquí va mirando. Normalmente, pues obviamente son productos, alguna maquinaria de pronto, equipo especial o equipo que tenga pues como contacto con el ser humano, obviamente alimentos, cosméticos y bebidas. Cuéntame, Jennifer. Santiago nos comparte una partida Ujú. para que la consultemos. Sí. 1211-909010. Bueno. Entonces acá nos está diciendo que, pues obviamente de tener unas descripciones mínimas, que esta información nos la solicita nuestra agente de aduanas para poder hacer el documento. Y adicional nos está hablando aquí que necesita visto bueno, obviamente. Acá entonces ya sale la información más específica de cuál es la norma, ¿cierto? Miren que acá entonces ya uno tiene que entrar porque muchas veces depende de la presentación del producto, muchas veces sí necesita visto bueno, otras veces no. Cuando hablamos de visto bueno es como digamos el permiso ante el ICA, ¿cierto? Entonces también otra opción donde podemos consultar es acá en no, este es el de Costa Rica. Permítanme acá, quiero compartirles aquí en la página de la DIAN, revisemos también acá. Ay, enseguida me la comparten. 12 que, perdón.
La partida era 12 de qué. 12, 11, 90, 90, 10. Entonces aquí es otra opción donde yo puedo consultar, ¿cierto? Donde aparece pues obviamente la albahaca. Y aquí en exportaciones entonces simplemente me está diciendo que no necesita ningún visto bueno, simplemente la descripción mínima del producto, listo. Entonces aquí ya podemos mirar. Sin embargo, como les digo, o sea, uno revisa acá, pero uno con nuestra gente de aduanas, o sea, uno como para ir haciendo los filtros y obviamente uno ya ir teniendo más criterio y más propiedad de nuestros procesos. Sin embargo, yo siempre sugiero, dependiendo del producto, pues que también nos apoyemos en nuestra gente de aduanas, que no, porque como ellos manejan otro tipo de sistemas, como más robustos y más completos y mucho más actualizados, entonces también nos podemos apoyar, listo. Entonces aquí, en resumen, esta entidad de visto bueno es cuando para importación y la descripción mínima exportación e importación, listo. Entonces, miren que aquí pues queda estas herramientas de consultas para validar si mi producto necesita algún tipo de visto bueno, listo. Entonces, es importante y obviamente si necesitamos un visto bueno, dependiendo de la entidad, pues obviamente la agencia de aduanas normalmente lo apoya a uno haciendo estos trámites o también hay personas externas que pueden apoyar en este proceso, listo. Bueno, después de revisar esto, es importante validar, si yo ya tengo claro cuál es mi destino de exportación, debo validar si para el país al cual yo voy a exportar, tengo algún tipo de acuerdo comercial. Entonces aquí tengo que hacer un filtro primero. Al país al cual yo voy a exportar, ¿pago o no arancel? Si pago arancel, tengo que validar si mi producto si está dentro del acuerdo comercial del país al cual yo voy a exportar, porque no quiere decir que porque tengamos acuerdo comercial con determinado país, mi producto pueda estar, porque como sabemos, pues cada país va a proteger su industria. Si está dentro del acuerdo comercial, seguimos con el otro filtro. ¿Cuál es el filtro? Ya miro si mi producto o no paga arancel o de pronto un arancel más bajito que el estándar, ¿cierto? Si yo veo que tengo la oportunidad de enviarlo o con un arancel muy bajito o no pagar arancel, entonces ahí debo entrar a analizar si con mi producto, mi proceso, mis insumos, yo cumplo con las normas de origen que ese acuerdo comercial me exige, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si yo veo que cumplo con lo que el acuerdo comercial me dice, ahí ya puedo elaborar lo que llamamos, aquí sí hay un paréntesis, dependiendo del acuerdo comercial, o hago declaración juramentada de origen, que es un documento que yo como exportador tramito ante la DIAN, o puede ser que yo pueda enviar mi producto con certificado de origen, pero que como es por autocertificación, no necesito hacer declaración juramentada, ¿cierto? O sea que aquí tenemos como dos opciones. Sin embargo, yo siempre les digo a mis clientes que aunque no tengamos que hacer la declaración juramentada de origen, que es el documento que presentamos ante la DIAN y que ellos posteriormente van a revisar en algún momento, yo sí les sugiero que hagamos la ficha producto, que viene a ser un Excel que yo manejo, por ejemplo, con la misma información que tiene la declaración juramentada, porque claramente yo tengo que haber hecho un análisis y guardar todos los soportes de ese análisis. ¿Por qué? Porque yo puedo ser requerido o por la aduana de Colombia o por la aduana del país de destino, digamos, cuando es el caso de autocertificación, es decir, yo misma certifico que mi producto cumple con la norma, hago el certificado y lo mando con los documentos originales al país de destino al momento de hacer la exportación, ¿cierto? Entonces yo sí les sugiero que hagamos la ficha producto con todos los documentos soportes, ¿listo? Entonces digamos que si tenemos que hacer la declaración juramentada de origen, aquí vamos a mirar qué es. Entonces, básicamente es un documento que yo elaboro después de haber hecho el análisis, si cumplo o no. Entonces, ¿qué información debe tener? Obviamente los datos míos como exportador, los datos del producto, nombre comercial, nombre técnico, unidad comercial. Aquí es muy importante tener claro y definido qué insumos son nacionales, qué insumos son importados. Para esto, yo siempre sugiero, si yo voy a empezar mi proceso de exportación o lo estoy haciendo, es muy importante al momento que yo compre insumos,
empezarle a pedir a mis proveedores que me den un documento que se llama certificación de origen. Este documento ahí me indican, este insumo es elaborado en Colombia con insumos nacionales o importados, o este insumo es importado y de dónde. Cuando hablo de insumos importados, obviamente yo no le puedo pedir a mi proveedor que me diga en dónde, pues que en dónde lo compró, sí, pero obviamente no es necesario pues que me dé los datos del proveedor, porque obviamente pues es su información confidencial. Pero sí es de gran importancia porque ya yo sabiendo cuáles son los insumos extranjeros que se colocan acá, cuáles son los insumos nacionales, yo ya puedo verificar si cumplo con el valor de contenido regional que debo cumplir acá, y adicional si con la información que tengo y los insumos que manejo, si puedo o no cumplir con la norma de origen del acuerdo comercial. Entonces aquí yo ya lleno toda la información. En procesos de producción, pues obviamente la declaración solamente la puede hacer el productor, en algunos casos específicos el exportador, casos como el café o productos agrícolas, que obviamente un agricultor está en su finca y se le hace muy difícil pues como hacer este documento. En esos casos la DIAN se admite que el exportador haga las veces de productor y elabore la declaración juramentada. Obviamente y siempre y cuando ponga los datos del productor al cual está comprando, los datos pues básicos obviamente, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Y obviamente dentro del proceso de producción, obviamente es muy importante colocarlo muy detallado porque a la DIAN le interesa verificar que nosotros efectivamente somos productores. Muchas empresas, como por ejemplo las confecciones, manejan su producción o su confección en terceros. No pasa nada. Se sigue conservando la calidad del productor. Sin embargo, en ese caso, debemos colocar acá en producción los datos de la persona o el tercero que me está haciendo el producto, pues la confección normalmente, o el servicio de maquila, porque es importante pues que haya esa claridad. ¿Qué procesos hago yo y qué de pronto, qué terceros, qué procesos mando a terceros? ¿Listo? Entonces, y para esto es importante con esos terceros tener una especie de contrato. Este contrato no quiere decir pues que un contrato notariado pues con abogado, no. Un contrato donde se diga, señores DIAN, yo, Pepito Pérez de la empresa tal, certifico que trabajo hace tantos años con esta empresa, con esta persona, con estos datos, y me elabora este servicio, más o menos tantas unidades mensuales, y lo firmamos y ya, y lo tenemos en nuestras carpeticas, ¿cierto? Es importante porque, digamos, cuando somos requeridos por la DIAN, nos solicitan este tipo de, de contratos, entonces es muy importante por organización al interior de nuestra empresa y para soportar este proceso. ¿Listo? Aquí se colocan las características técnicas del producto, que puede ser muy amplia o muy corta, pues como les indico, dependiendo del tipo de producto. Las aplicaciones, pues, ¿para qué es? Pues, digamos, en este caso es ropa deportiva para dama. Ya yo con toda esta información, con todo esto, ya yo hago el análisis, o sea, yo ya debo ingresar a la página de la DIAN y obviamente esta es una declaración ya presentada, ¿cierto? Entonces uno ya con toda la información la sube a la DIAN y ya empieza a hacer la calificación de cada uno de los acuerdos comerciales. Ahí uno pues tiene que tener obviamente el conocimiento de la norma de origen de cada acuerdo comercial para mirar si cumple o no cumple y bajo qué literal. Sí. Jennifer, cuéntame qué tenía pagado. Profe, por aquí nos dice Felipe que en caso de que la materia prima que se usa puede ser nacional o importada dependiendo de la disponibilidad, ¿cuál se debe colocar? Bueno, digamos, uno coloca, digamos, dependiendo del producto, pues obviamente hay una ficha pues de producto, ¿cierto? Una ficha tiene unos su ficha de costos y ahí están todos los insumos que lleva el producto. Ya que sucede, pues obviamente, ya teniendo esos insumos discriminados, ya uno sabe cuáles son nacionales, cuáles son importados, y acá el análisis uno
particular, creo que era la pregunta y me desvié. Digamos, yo hago el análisis del acuerdo comercial de la norma de origen, es con el material principal o que le confiere la naturaleza a mi producto final. Ejemplo, las confecciones, en la tela, ¿cierto? Y para países como Estados Unidos, dependiendo del producto, como es el caso de las confecciones, que es, digamos, como el más complejo para calificar, no solamente de cumplir la tela, sino el hilo, el elástico y forro si lleva forro, y el hilo de confección. Sí, cuéntame, Jenny. Solo eso, profe. Ah, perfecto. No sé si quedó clara la respuesta. Creo que me desvié un poquito. Bueno, continuemos con la presentación. Entonces, como les indicaba, ya uno hace el análisis sí, con el insumo principal, lo que le confiere individualidad al producto, y ya yo califico los 18 acuerdos comerciales. Como les indiqué, hay unos acuerdos que yo califico en la página de la DIAN, y hay otros que, como es por autocertificación, no necesito hacer este documento. Caso de autocertificación tenemos Estados Unidos, Corea, Honduras, Salvador, Guatemala, Canadá. Creo que esos son, creo que no se me escapa ninguno, listo. Entonces eso es como en cuanto a la declaración. Se los cuento pues de manera general, porque obviamente ya es un tema mucho más profundo, pero es importante que lo tengamos dentro de nuestros procesos antes de empezar a exportar, dentro de nuestros documentos, ¿cierto? También es importante entonces, digamos, si ya nosotros tenemos un pedido de nuestro cliente, es importante, digamos, organizarlo en una proforma. Esto nunca va a reemplazar un contrato de compraventa internacional, que sería pues lo ideal, y esto normalmente sí es de la mano de un abogado que obviamente tenga experiencia en contratos internacionales, cuando digamos son negocios pues que lo ameritan, porque ahí ya tenemos, obviamente vamos a tener nuestras responsabilidades, pero de pronto pues obviamente esto nos va a garantizar como el pago y que nuestro cliente también cumpla, digamos, con pedidos mínimos mensuales, si de pronto hay una exclusividad, entonces que quede todo muy claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué les digo yo? Digamos, la proforma tiene varios usos. Puede ser, digamos, como les indiqué, yo tengo, me hicieron un pedido, entonces yo lo puedo organizar acá, como para que me quede más organizadito, ¿cierto? Entonces coloco los datos de mi cliente, los datos míos acá, todas las condiciones comerciales de ese pedido o de lo que yo acordé con mi cliente, como es el término, la forma y medio de pago, el término de negociación, la moneda. Y acá en observaciones es importante colocar tiempos de entrega, forma y medios de pago, los datos bancarios en caso que se vaya a pedir un anticipo. En fin, se coloca todo el negocio, como por llamarlo de alguna manera, todo lo que acordamos con el cliente. Sugiero colocarlo acá de manera organizada, obviamente la descripción detallada, sus partidas arancelarias, las partidas arancelarias, la unidad de medida, el valor comercial y ya pues acá todos los valores. Listo, entonces ese es como un uso para la proforma. Otro es, digamos, cuando yo voy a enviar de pronto muestras sin valor comercial, entonces yo puedo utilizar esta proforma cuando el país de destino no me exige que sea con factura comercial normal, ¿cierto? Entonces la puedo utilizar para eso, siempre y cuando yo coloque muestras sin valor comercial, valor solo para efectos de aduana. Y esta proforma también se puede utilizar esto cuando manejamos, utilizamos plataformas de e-commerce, como por ejemplo Amazon, ¿cierto? Donde mi cliente es Amazon, pero yo tengo que despachar a un tercer país. En ese caso yo puedo utilizar por la facturita que maneja el courier como DHL, UPS o estas empresas, o yo puedo manejar esta proforma. ¿Por qué? Porque la factura real de mis envíos va a ser la que yo le genere a mi cliente, que en este caso, por ejemplo, es Amazon, ¿cierto? Y yo necesito algún documento que soporte el envío junto a la guía. Entonces, en este caso, también se hace necesario usar
este tipo de proforma, ¿listo? Entonces, esos son como los usos. Resumiendo, para el proceso de exportación tradicional que estamos manejando acá, entonces, digamos, si yo me senté con el cliente y quedó como mucha información en el aire, la podemos utilizar, la organizamos, la firmamos, se la mandamos por correo a mi cliente, él la revisa y la prueba, ¿cierto? Como para darle como un poquito de estructura al negocio. Obviamente, esto no me va a garantizar ni el pago, ni que el cliente no se vaya a desaparecer antes de despacharle, ¿cierto? Sino que es como más un tema de organización, ¿listo? Entonces, de ahí la importancia de la proforma. También entonces aquí, que no lo traje como documento, es la ventanilla única de comercio exterior. La ventanilla única de comercio exterior es, digamos, podemos tramitar pues como los vistos buenos, que como les indiqué, normalmente somos apoyados por nuestra gente de aduanas o por un asesor externo, ¿cierto? O si nosotros estamos en capacidad, pues igual también lo podemos hacer. ¿Qué sucede? Cuando tenemos esto, es importante entonces hacer el registro ante la ventanilla única de comercio exterior en el módulo de policía antinarcóticos. Este módulo es para presentarnos, como su nombre lo dice, ante policía antinarcóticos, porque ellos necesitan saber a quién están, pues, quién está sacando mercancía del país, que seamos personas que obviamente no tengamos ningún tipo de negocios ilícitos y que cumplamos con toda la normatividad. Para ingresar, si quiere la persona que preguntó, yo le puedo mandar como un paso a paso de cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, Jennifer, para que le escriba en el chat y Jennifer me lo comparte, listo. Y yo le mando pues como lo que se debe tener para poderla hacer. De manera general, para uno poder registrarse ante la ventanilla única de comercio exterior, esto no tiene ningún costo. Es importante tener una firma digital vigente. Uno ingresa entonces, se registra, posteriormente le llega a uno la contraseña, el usuario es el NID, y uno qué información coloca allí. Obviamente los datos nuestros como empresa, sucursales si tenemos, los datos completos de los productos que yo voy a exportar, los datos completos de los agentes de aduana y de carga con los cuales yo voy a trabajar y los datos completos de los clientes con los que yo voy a trabajar. Obviamente también tengo que llenar como un cuestionario de seguridad porque la policía le interesa saber yo cómo estoy manejando mis operaciones al interior de mi empresa y cómo contrato los diferentes servicios para que mi carga llegue a puerto o aeropuerto, ¿cierto? Y si tengo pues algún tipo de certificación, también lo anexo en este formulario. Una vez yo diligencie todo esto, genero un formulario, lo descargo, lo firmo con mi firma digital, vuelvo y lo subo y lo mando pues como a policía antinarcóticos. Normalmente ese mismo día o al día siguiente ya quedamos autorizados para exportar. Y es un trámite fundamental porque sin esto pues el agente de aduanas no puede hacer ningún trámite en el puerto o aeropuerto. Aquí en cuanto a la información que ingresamos a la UCE de nuestros clientes, es muy importante que esa información sea igual a la que va a quedar en la factura de exportación, porque eso también es motivo pues de rechazo de nuestro proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, sí, tengo una duda. Cuéntame. Eh, en el documento de la UCE, ¿es necesario cada vez que se hace una exportación hacer este documento o esto tiene alguna vigencia o cuál es el monto? Ah, bueno, sí, muy buena pregunta. Este registro de la ventanilla única de comercio exterior solo lo hacemos cuando vamos a hacer exportaciones tradicionales, es decir, por puerto o aeropuerto. Si nosotros hacemos envíos por courier, porque muchas empresas ahora aprovechan la modalidad de paqueteo que es totalmente válido y es una forma de exportar, en ese caso no se requiere porque no vamos a necesitar un agente de aduanas. ¿Qué vigencia tiene? Lo debemos actualizar cada vez que haya obviamente un cambio al interior de nuestra empresa en cuanto a los datos de correo, dirección y todo esto, pues los datos, la información, como se dice legal, se me olvidaba, la use también para los datos del representante legal y las personas que pueden firmar las cartas de responsabilidad, que la carta de responsabilidad la vamos a ver en un momentico. Esto tiene la vigencia o se debe actualizar cada vez que hay cambios, como les indiqué, de los datos de la empresa, de los datos de las personas que pueden firmar la
carta de responsabilidad, si tengo un nuevo producto y no está amparado bajo las partidas arancelarias que tengo, si tengo un nuevo cliente o si tengo un nuevo agente de aduanas o de carga. En ese momento lo debo actualizar y volver a hacer la operación. Genero el documento, lo firmo, lo subo y lo envío a la policía. Listo. Bueno, ya continuando, si yo voy a hacer una exportación marítima, aquí se hace importante y hacerlo con tiempo el registro ante los puertos, ¿cierto? Porque nosotros como exportadores nos debemos registrar ante los puertos, ¿cierto? Entonces, para eso normalmente necesito RUT, Cámara de Comercio y otros documentos que nos pueden solicitar. Algunas agencias de aduanas, uno les pasa los formularios, los formatos y la documentación y ellos se encargan de apoyarnos en ese proceso. Otras veces nos toca hacerlo a nosotros mismos. En ese caso, debo tener en cuenta los documentos que les, pues los documentos legales normales y debo ingresar, vamos a ver si nos admite acá la otra información, pero es importante hacerlo con tiempo. La mayoría de los documentos que yo subo a puerto, al puerto, se mete uno aquí por, hace días no hago esto, portal de autogestión, y ya ingreso pues como los datos, pues acá pues, pues no puedo colocar estos datos de un cliente. Aquí, pues, digamos, en la página de los puertos, yo puedo identificar los documentos que necesito dependiendo, pues, de mi empresa, ¿cierto? ¿Alguna duda? Profe, sí, tenemos dos dudas. Uh-huh. La primera es que ya no aplica. Y la segunda, ¿Cómo? que nos pregunta Rodrigo que si la carta no aplica. La carta de responsabilidad. Sí. Ahorita les hablo de la carta de responsabilidad. Y que cuál es la diferencia entre una declaración juramental de J y el formato de productor de bienes nacionales. Bueno, entonces en cuanto a la carta de responsabilidad, yo siempre me extiendo. En cuanto a la carta de responsabilidad, ya la vamos a ver enseguidita. En cuanto a, bueno, la creación juramentada de origen, como su nombre lo dice, es un documento que yo como productor exportador hago, donde estoy declarando que yo cumplo con toda la normatividad que me exige el acuerdo comercial para posteriormente yo poder hacer un certificado de origen. El registro de productor nacional es un documento que uno llena, que es como muy similar, donde uno coloca el producto, quién soy yo, y esto normalmente lo hacen, pues, o dentro de lo que yo conozco, también lo hace uno cuando va a licitar con el Estado. Y obviamente, pues sí, lo ideal sería que todos los productores lo hicieran, porque cuando, digamos, Colombia va a empezar a negociar los acuerdos comerciales, identificar qué productos siguen con arancel, cuáles no, con toda la información y las estadísticas, también tiene muy en cuenta el registro del productor nacional. Bueno, tengo que agilizar porque ya se nos va a acabar el tiempo, que pedo. O si son pacientes y vemos todo, listo. Bueno, igual ya vamos a terminar. Bueno, entonces la lista de empaque, bueno, entonces estos son los documentos como previos al despacho. Ya cuando tenemos lista nuestra carga para despachar, debemos hacer la lista de empaque. Es un documento donde nosotros relacionamos la unidad de empaque que vamos a utilizar y que va en cada unidad de empaque, listo. El otro documento es la factura comercial. Aquí les señalé documento aduanero porque ahorita les voy a explicar algo de la parte de cambiario. La factura comercial debe cumplir con ciertos requisitos. Como sabemos en Colombia, nosotros obviamente la enviamos al exterior en dólares o en la moneda que utilicemos, pero para transmitirla a la DIAN sí debe ser en pesos. ¿Qué información es importante que contenga la factura comercial? Básicamente, la misma información que yo les había contado ahorita de la proforma que hacíamos inicial. Entonces, es importante la TRM del mercado cuando la factura muchas veces baja en pesos y aquí en dólares. ¿Eso por qué? Porque pues dependiendo pues del software, definitivamente. Muy importante, nombres completos del importador, nombres completos del exportador. El término de negociación debe ser completo. La partida arancelaria a 6, a 8 o a 10 dígitos, dependiendo del país de destino, para evitar distorsión en la información.
una descripción clara y detallada, porque muchas veces en la factura colocamos el nombre comercial que conocemos en la empresa y cómo lo identificamos, pero como sabemos aquí va a tener un proceso aduanero acá en Colombia, muchas veces en tránsito, pues que de pronto sí en tránsito y en el país de destino. Entonces es importante que sea una descripción detallada, que obviamente sea de fácil identificación con la factura comercial. El origen de la mercancía, pues obviamente normalmente es Colombia, y según el término de negociación que yo utilice, abajo debo colocar, como habíamos visto en la proforma, otros gastos en origen, flete internacional, seguro internacional y otros gastos en destino, ¿cierto? Todo eso es importante discriminarlo dependiendo del término de negociación. Aunque no es importante, pues ni relevante, pues no es una exigencia, sí se sugiere peso bruto, peso neto y número de cajas, listo. Y obviamente que la resolución de la facturación esté vigente, porque muchas veces se nos olvida y todo muy lindo, muy pispo, pues, y resulta que fallamos en eso, listo. Esta factura es electrónica, pero de igual manera, pues obviamente uno la debe imprimir y para poder, pues, hacer el despacho de la mercancía, listo. También debemos hacer el certificado de origen, que a diferencia de la declaración juramentada es un documento que tiene una vigencia de 2 años, mientras que el certificado de origen se hace cada vez que yo voy a hacer una exportación y la hago con base en la factura comercial. Hay unos certificados de origen eh, que se hacen directamente en la página de la DIAN, como les había indicado, y otros que se hacen por autocertificación. Cuando los hacemos en la página de la DIAN, nosotros ingresamos, ya tenemos previamente una declaración juramentada. Para esto también necesitamos una firma digital vigente. Lo diligenciamos con la información de la factura comercial y hay unos que los podemos reclamar o sí, descargar virtualmente, como es el caso de Ecuador, Perú, Chile, México. Y si no estoy mal, no me acuerdo en este momento, ya los otros sí los debemos reclamar de manera física en alguna oficina pues de la DIAN, ¿cierto? Normalmente si uno hace un certificado hoy, al otro día en la tarde, o mejor dicho, contemos 2 días para poderlo reclamar en la DIAN o darle plazo pues a la DIAN que nos revise nuestro certificado. Entonces es importante tener en cuenta estos tiempos. Cuando lo reclamamos físicamente, pues obviamente estos se deben firmar y el original se debe enviar con los documentos originales al país de destino. Si son digitales, se supone pues que no hay necesidad ni de firmarlos, ni de enviarlos con los documentos soportes del envío. Sin embargo, se sugiere que de igual manera, si sea digital, se imprime y se mande con los documentos para que el momento que la gente de aduanas acabe en destino, haga los trámites, tengan en cuenta el certificado, porque de pronto lo mandamos por correo y se quedó por allá y nadie lo vio y al cliente le van a cobrar impuestos, ¿cierto? Entonces, sí se sugiere hacer esto cuando son digitales. ¿Qué otro dato les iba a contar de los certificados? Y hacerlo pues con tiempo, no que confiarnos que porque es digital, entonces yo despacho la carga y lo hago digital y después lo mando por correo. Eso no es aconsejable porque muchas veces puede ser que la DIAN en ese momento revise la declaración y esté mala, entonces tenemos que hacer un reproceso, o que el certificado nos salga rechazado, o tengamos que hacer un cambio y no es pertinente ya la mercancía en destino, de pronto pagando bodegajes, y nosotros por acá corriendo con el certificado. Entonces sí se sugiere que cuando vamos a despachar es porque tenemos lista toda la documentación, listo. Y acá hablamos entonces que alguien nos mencionaba la carta de responsabilidad u operación aérea. ¿Qué sucede? Si yo voy a despachar por puerto, manejo solamente una cartica de responsabilidad. Esta cartica de responsabilidad va dirigida a la policía antinarcóticos, que finalmente es quien hace el control, pues que no tengamos la mercancía, pues que no haya nada contaminante o que por el contrario no nos vayan a saquear la mercancía, que estamos certificando que va, pues que no llevamos, no estamos enviando nada que no sea oficial. Estas carticas de responsabilidad se hacen cuando vamos a hacer un despacho, digamos, aéreo y vaya a hacer escala en Bogotá. En ese caso se hace necesario la carta de responsabilidad.
dicen que no aplica, pero realmente a mí en el día a día tengo clientes en este momento que le estamos manejando exportaciones a Costa Rica y se siguen manejando cuando no sale directamente, digamos, de Colombia, por ejemplo, de Medellín a San José, sino que en Medellín, Bogotá, San José, no sé, pues, es que todas las agencias de carga funcionan diferente, pero digamos esta semana se le pasó al cliente cuando hay algún tipo pues como de escala. Ya si el vuelo es directo, en ese caso ya no hacemos nosotros como exportadores estas cartas de responsabilidad, sino que hace nuestro agente de aduanas hace un documento que se llama operación aérea. Este documento operación aérea es básicamente la misma información de la carta de responsabilidad, solo que ya no la hacemos nosotros, sino que no la hace nuestro agente de aduanas y la manda internamente pues como a la policía, listo. Entonces sí, pues la carta de responsabilidad realmente pues ha sido cuando hay escalas, pues es como lo que me ha tocado pues precisamente en estos días, listo. Bueno, esos son como los documentos al momento de hacer la exportación. Nosotros como exportadores, es importante si nosotros vamos a hacer la exportación aérea, al momento que entreguemos la carga al transporte interno, debemos entregar el paquetico con todos los documentos originales, ¿cierto? Cuando vamos a hacer despacho marítimo, entregamos la carga solo con fotocopias de los documentos, soportes de la operación, en caso pues que obviamente al transportador lo paren en carretera, pues tenga como soportar qué es lo que nos está transportando, ya que los documentos originales siempre se mandan por courier, porque obviamente pues es un trayecto muy largo y de pronto se nos puede perder la documentación, entonces así funciona cuando es marítimo, listo. Y ya seguiríamos con los documentos que de pronto ya pues obviamente nos va a hacer nuestra gente de aduanas y de carga. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a terminar. Tengan No, profe, ninguna paciencia. pregunta por ahora. Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya hicimos pues nuestra exportación, ya la despachamos. ¿Qué sucede? Ya entonces nuestra gente de aduanas ahí entra pues a hacer ya unos documentos, que es planilla de traslado de la mercancía, que esto básicamente es la información del transportador, los datos pues como generales de la carga, que aquí lo vamos a ver de manera pues rápida. Que la solicitud de autorización de embarque. Estos documentos los debe hacer antes que nuestra carga llegue a puerto de aeropuerto, porque si no, pues obviamente no la van a dejar entrar. Entonces, mire que es una información básica que nos hace nuestro agente de aduanas. Y la solicitud de autorización de embarque es una información muy similar a la que queda en el DEX, que también un agente de aduana, ¿cierto? Entonces tiene básicamente datos del exportador, de los detalles del producto, los datos pues obviamente del medio y modo de transporte, el valor y la cantidad, ¿cierto? Entonces es como, este documento como les indico, lo debe hacer nuestra agente de aduanas antes de que llegue la mercancía a, después a puerto o aeropuerto. Y finalmente, cuando ya salió la mercancía, o sea, ya esto pues obviamente es antes de que llegue pues, a puerto o aeropuerto y como les indico, nos lo hace nuestra gente de aduanas. Entonces, cuando hacemos el despacho, pero nosotros debemos estar pendientes de esta información para poder que ingrese sin problema. Ya cuando salió la mercancía, nuestra agente de aduanas hace el DEX, que es el documento de exportación que soporta finalmente la salida de la mercancía. Entonces, digamos, cuando hacemos DEX, entonces ese es el documento aduanero que soporta la salida. Si, digamos, vamos a hacer envíos por courier, como no necesitamos DEX, nuestro documento aduanero va a ser la factura comercial. Entonces, la información que va en el DEX es cuál, pues como les indiqué, es muy similar a los datos completos del exportador, del importador, ahí se habla de la modalidad de exportación que yo estoy utilizando, datos de transporte, datos de aduana. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí está pues como un borrador pues de el DEX, ¿cierto? Pues que como les indiqué, también nos lo hace nuestro agente de aduanas. Es importante estar pendiente que nos lo entregue y una vez nos llegue, pues obviamente revisarlo, que esté
obviamente correcto, ¿cierto? Porque no es que lo recibamos y lo archivemos, sino estar obviamente pendientes que nuestro agente de aduanas nos lo entregue. Obviamente, cuando vamos a hacer pues, la exportación, pues puede ser que dependiendo del término de negociación, nosotros contratemos el transporte y nosotros de pronto pues lo paguemos, pero obviamente, como sabemos, todo eso pues va cargado al cliente. ¿Qué sucede? Entonces, el agente de aduana nos debe entregar el documento de transporte. Normalmente, cuando nosotros contratamos y pagamos el transporte internacional, el agente de carga nos envía el borrador de la guía aérea cuando es aérea o del BL cuando es marítimo para que lo revisemos, ¿cierto? Para mirar que todo está ok. De igual manera, pues uno se lo envía a nuestro cliente para que verifique que la información de él está ok y no tengamos problema, porque pues obviamente hacer esos cambios, pues obviamente pues tienen su costo, ¿cierto? Entonces, una vez ya se tenga el documento en firme, también pues obviamente debemos contar con este documento porque es obviamente soporte también de nuestra operación. Bueno, y ya finalizando, pues obviamente dependiendo del pago que yo utilice, pues debo guardar como todos los soportes. Si es transferencia bancaria, pues obviamente al momento que yo hice la canalización, monetización y la legalización. Aquí pues ya no nos da tiempo, pero bueno, digamos es importante tener, digamos, si yo recibí un pago con tarjeta de crédito internacional, de saber que debo guardar pues como los soportes de ese recibo de dinero, porque finalmente yo no se lo comunico al banco cuando yo recibo el dinero y automáticamente se me convierte en pesos, ¿cierto? Entonces, dependiendo del término, del medio de pago que yo utilice, pues debo guardar los soportes. Por ejemplo, si es transferencia bancaria internacional, que digamos, lo digo pues por el manejo de mis clientes, que cuando son exportaciones tradicionales, lo más común es transferencia bancaria internacional. Normalmente nuestro cliente nos manda un documento que se llama el SWIFT, donde aparece como toda la información que ya nos hizo el pago, a qué factura corresponde, y nosotros estar pendiente pues de que pues ya nos llegue. Entonces ahí nos queda canalizada, es decir, yo cómo lo recibo, a través de qué medio de pago lo recibo, después lo monetizo, es decir, cambiar esos dólares, pues hablo de dólares porque es como lo más común, de dólares ya lo cambio a pesos, ya normalmente diría que muchos bancos ya es a través de su sucursal virtual, eso se llama monetización cuando yo lo cambio de dólares a pesos, y legalización es, si digamos, del momento que hice la monetización, es decir, cambié mis dólares a pesos a través de mi banco comercial, yo informo en ese momento si tengo el documento aduanero, como les indiqué. Si yo lo hago por CUR y no genero DEX, entonces mi documento aduanero con el cual yo voy a soportar esa exportación es la factura comercial. Y si por el contrario yo hice la exportación, como lo explicamos en este ejemplo, ya el documento aduanero es el DEX. Entonces ahí, ¿qué pasa? Yo recibí la plata, canalización lo recibí a través de transferencia bancaria internacional. Monetización lo convertí de dólares a pesos y legalización hay dos vertientes. La primera es que al momento, vuelvo y reitero, al momento de cambiar los dólares a pesos, yo cuento con el documento aduanero independientemente de cuáles de los dos sean. Entonces, en ese momento que convertí dólares a pesos, informé el documento aduanero, ahí me queda monetizada y legalizada, es decir, queda cerrada totalmente la operación y ya yo puedo quedar tranquila. Acá hay un tema muy importante con la legalización, ya para terminar. Puede ser y muchas veces sucede que nosotros recibimos pagos anticipados de exportación, ¿cierto? Lo recibimos normal, muy contentos, nos monetizamos, lo cambiamos de dólares a pesos, todo muy bonito, muy perfecto, despachamos y nos quedamos muy tranquilos. Y se nos olvida informar a Banco República y a la DIAN a través de mi banco comercial que ese dinero que yo ya recibí como anticipo, esa mercancía ya se fue. ¿Cómo hago la legalización? La hago con un formato normalmente que maneja cada banco comercial, lo diligencio, ahí lleno, coloco la declaración de cambio, el número de la declaración de cambio, la fecha en la cual yo hice esa negociación, el valor y lo legalizo, eh, ya sea con la factura comercial o con el DEX, que es el documento de exportación. Con cualquiera de los dos yo legalizo, entonces ahí le estoy informando a Banco República y a la DIAN. La DIAN es la que sanciona, Banco República es pues como la que da la normatividad. Ahí le estoy informando pues como a los docentes
a través de mi banco comercial, que el dinero que yo recibí anticipado, yo ya lo exporté. Porque si yo dejo esa operación libre, es decir, yo recibo y recibo anticipos y me quedo muy tranquila y no legalizo, es decir, no informo a la DIAN y al Banco de la República que esos dineros, yo ya hice las exportaciones, voy a tener sanciones que son muy onerosas, que si no estoy mal están alrededor de 9 millones de pesos por no legalizar. Y extemporáneamente, creo que está como el millón. El año pasado era como 1.400.000. Este año debe estar más o menos, no recuerdo, bueno, no recuerdo el dato en este momento, por hacer la legalización de manera extemporánea, por mes o fracción de mes. Entonces, mire que se hace muy oneroso. Entonces, es importante y les dejo de tarea, si ya estamos exportando y hemos recibido anticipos, verificar que las tengamos legalizadas. ¿Listo? No sé de pronto qué pregunta tengan. Profe Felipe nos pregunta que por qué no es recomendable recibir transferencias de Western Union. Porque esa no es, por Western Union, no es un modo de pago habilitado por el Banco de la República para recibir pagos de exportación, porque las exportaciones se deben canalizar a través de un intermediario del mercado cambiario. Normalmente uno recibe el dinero a través de nuestro banco comercial y ya lo convierte de dólares a pesos, o puede ser a través de mi cuenta de compensación, o puede ser a través de pago de tarjeta de crédito internacional y ya también permite tarjeta débito internacional, ¿cierto? Entonces es importante conocer los medios de pago. También se puede recibir pago en moneda legal colombiana, se hace en pesos, pero no es que llegaron a mi empresa pues con el fajo de billetes, no, tiene su proceso, ¿cierto? Entonces es importante conocer las formas de pago. Esa es porque no está habilitada por Banco República para recibir, entonces por eso no se puede recibir pagos de exportación bajo esa modalidad. ¿Alguna otra duda? Profe, sí, Jamie nos pregunta que cuánto es el tiempo máximo para hacer una legalización. En la legalización hubo un cambio. Antes era máximo 30 días después de que yo recibía el DEX, ¿cierto? Cuando yo legalizaba con DEX. Ahora, si mal no recuerdo, es 30 días con la fecha de emisión del DEX. Pero te confirmo porque no recuerdo muy bien. Hubo un pequeño cambio que da como una gabelita más amplia. Si no estoy mal, con la fecha, una fecha, pero no me acuerdo. No sé si alguien aquí me puede ayudar, que no me acuerdo con la fecha como del DEX, pero son 30 días. Son 30 días. Porque antes era 30 días, porque pues como normalmente el DEX a uno se lo entrega el agente de aduanas, normalmente inicialmente por correo electrónico, se contaba a partir de esa fecha que ya yo contaba con el documento en la empresa. Máximo 30 días. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, ¿cuánto tiempo se deben de guardar todos esos documentos de legalización, como la factura, el soporte de pago, para la visita de pronto o Sí. revisión? Normalmente la norma dice que los documentos aduaneros se deben conservar por 5 años, otros dicen que por 10. Realmente este tipo de documentos se deben guardarlos como siempre, pues, o sea, lo máximo pues sí son 10 años, porque ¿qué sucede? Digamos, en cuanto a la parte cambiaria, empiezan a investigar y se pueden ir mucho más atrás de los 5 años, pues que es como la norma. Entonces, dicen documentos aduaneros 5 años, pero documentos contables como está incluida ahí la factura, deben ser 10 años. Entonces yo sugiero que los 10 años, como para evitar los dolores de cabeza, de manera digital y de manera física. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, así está bien. Bueno, entonces ya para terminar, pues acá espero pues que la verdad esta charla pues es corta porque pues no obviamente no nos daba el espacio para elaborar como tal cada uno de los documentos porque se nos haría muy extenso. Así que nos dejan ahí en el chat de pronto qué documento les gustaría que en otra charla hiciéramos, pues así dedicarnos solamente a un documento. Como siempre les agradezco por haber asistido, de verdad que yo siempre preparo esto con mucho cariño, saben que me gusta mucho transmitir pues como lo poco que sé.
Para los que de pronto se quieran quedar y de pronto no me conozcan, aquí les quiero contar algunos de los servicios que yo presto, como son la elaboración de declaraciones juramentadas y certificados de origen, auditorías en procesos de exportación y en el manejo como tal de divisas, es decir, canalización, monetización, legalización y diferentes capacitaciones personalizadas dependiendo de la necesidad de la empresa. Hace poco pues lancé una checklist que es una checklist como editable, precisamente como para llevar el control cuando vamos a exportar por primera vez o de pronto vamos a exportar a un nuevo país y de pronto pues se nos olvida. Entonces considero que es una herramienta pues muy útil porque no es simplemente pues como un Excel, sino que nos permite ir llevando el progreso de cada proceso y adicional tiene material pues como descargable, como les voy a mostrar en un momentico. Entonces es una herramienta que viene a ser casi como un ebook de exportaciones porque nos permite no solo pues como llevar el progreso de cada operación que vamos haciendo, sino que también digamos va a tener algún tipo de material de apoyo, ya sea un video, un documento o algo que nos pueda servir. Por ejemplo, acá aparece la calculadora de los 5 terms de Conecta América, tiene videos explicativos y ya cosas prácticas como debe quedar en una factura comercial. Y así con cada uno pues, de los conceptos que debemos manejar. Aquí ya no solamente son documentos, sino obviamente trámites y documentos antes de hacer pues como nuestro proceso de exportación. Por ejemplo, acá entonces definir la forma y medio de pago, entonces aparece pues una presentación de los modos y medios que están vigentes y de igual manera esta checklist se va actualizando porque sabemos que la norma pues es muy cambiante. Entonces les quería compartir pues como esto que hice porque veo que pues se hace necesario para como para el día a día, pues el que compre, digamos, esta checklist, hoy tiene un precio de lanzamiento que sería de 30,000 pesos, el valor oficial son 50 y adicional van a tener pues como gratis pues como el formato de la factura pro forma en Excel que les mostré de forma editable que les sirve pues como para sus diferentes operaciones como les expliqué en este video. Y ya para finalizar y no demorarlos más, les quiero contar que a partir del lunes voy a hacer un reto solamente en Instagram de 15 días donde voy a pasar cápsulas muy valiosa acerca de los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia. Son capsulitas de interés como prácticos, saber si exportamos a este país, entonces yo quiero tener en cuenta, ¿sí? Y obviamente herramientas de consulta. Las personas que participen, interactúen con esas publicaciones, al final de porque lo iba a hacer de 30, pero se hacía pues muy largo, al final de los 15 días les suministro totalmente gratis un PDF con todas las fuentes de consulta y como el resumen de todas estas publicaciones para que se animen y participen y estén enterados de manera práctica de llevar todo eso de los acuerdos comerciales que de pronto es tan denso a una forma más práctica. Ahí en el chat queda mi WhatsApp en caso que necesiten información, el link si alguien quiere comprar la checklist y el Instagram mío para que me sigan, para que estén pendientes entonces de este reto que la verdad se me ocurrió hacerlo para presentar de manera práctica como todos estos procesos de los acuerdos comerciales. No sé finalmente qué duda tengan sobre lo que vimos hoy, cómo les pareció, si de pronto me pueden dejar ahí en el chat qué documento de pronto quieren que nos dediquemos de lleno en una charla, los escucho. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente por haber estado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias por el espacio de conocimiento. Con mucho gusto.